En el siguiente video vamos a desarrollar el análisis de un circuito que contiene capacitores en serie y en paralelo. Dos capacitores de 5 y 10 microfaradios están conectados en paralelo. A su vez están conectados en serie con uno de 30 microfaradios. De determinar la carga sobre cada capacitor y el voltaje a través de cada uno si están alimentados por una fuente de 5 voltios. Dibujamos el circuito en donde aparecen dos capacitores de 5 y 10 microfaradios en paralelo y a su vez en serie con uno de 30 microfaradios. Le damos los valores C1, C2 y C3, 5, 10 y 30 microfaradios respectivamente y la fuente de 5 voltios. Empezamos analizando los condensadores que están en paralelo, que son C1 y C2. Dos condensadores que están en paralelo se pueden reemplazar por un condensador equivalente que he llamado CP. Significa condensador equivalente en paralelo. En paralelo, los condensadores se suman y obtenemos el equivalente. En este caso debemos sumar C1 y C2, es decir, 5 y 10 microfaradios, para obtener un condensador equivalente de 15 microfaradios. Ahora tenemos un condensador de 15 en serie con uno de 30, C3. De manera que esa serie la podemos reemplazar por un solo condensador. Como están en serie, hacemos el cálculo con los inversos. 1 sobre el condensador equivalente en serie es igual a 1 sobre el condensador CP más 1 sobre el condensador C3. Estos dos condensadores son los que están en serie. Al reemplazar, 1 sobre 15 microfaradios más 1 sobre 30. Para que nos sea fácil hacer la suma, vamos a multiplicar el primer fraccionario por 2 de manera que nos quede 2 sobre 30 microfaradios. Y al sumarlo con 1 sobre 30 obtenemos 3 sobre 30 microfaradios. 3 sobre 30 microfaradios es el inverso del capacitor equivalente en serie. Es decir, que el capacitor en serie es 30 microfaradios sobre 3, o sea, 10 microfaradios. Ya tenemos el valor del capacitor en serie. Este capacitor de 10 microfaradios reemplaza los tres capacitores del circuito original. Para calcular la carga tenemos tanto el valor del capacitor como el valor del voltaje aplicado, es decir, 10 microfaradios por 5 voltios. Esta es la carga de 50 microcoulomb que está en este capacitor equivalente. Ahora, este capacitor equivalente está reemplazando a este capacitor en paralelo con este capacitor C3. Como están en serie, la carga es la misma para el capacitor 3 o para el capacitor en paralelo. Es decir, la carga en los dos capacitores que están en serie también es de 50 microcoulomb. Es decir, que para este capacitor tenemos la carga y el voltaje, igual que para este tenemos carga y voltaje. Podemos calcular el voltaje sobre cada uno de estos. El voltaje lo calculamos como carga sobre capacitancia. En este caso, para el capacitor 3 tendríamos 50 microcoulomb sobre 30 microfaradios, que nos da 1,67 voltios. Es el voltaje que cae en este capacitor C3. Lo mismo hacemos para el capacitor equivalente en paralelo. El voltaje es Q sobre C, la carga es 50 microcoulomb, pero el valor del capacitor en paralelo ya lo habíamos calculado de 15 microfaradios. Esto nos da 3,33. Aquí caen 3,33 voltios. Podemos verificar que si sumamos los voltajes en cada uno de los capacitores, obtenemos el voltaje de la fuente. 3,33 más 1,67 efectivamente nos da 5 voltios, que es el voltaje de la fuente. Como ya tenemos el valor del capacitor en paralelo, el equivalente entre C1 y C2, sabemos que en paralelo ambos capacitores soportan el mismo voltaje, 3,33 voltios. Ese
voltaje es equivalente, es igual al voltaje del capacitor 1 o al voltaje del capacitor 2. Entonces, podemos calcular la carga. Q1 es igual a C1 por V1 y al reemplazar 5 microfaradios por 3,33 voltios nos da 16,7 microcoulomb. Y Q2, 10 microfaradios por 3,33 voltios igual a 33,3 microcoulomb. Con eso hemos desarrollado completamente el circuito.